Video número 2. Clasificación de los conductos. Planeación. Buenos días, señores estudiantes. Entonces vamos a continuar con la parte de alcantarillado, iniciando específicamente con la selección de los sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales y lluvias. Digamos nosotros que en general, en el proceso de selección de un sistema de recolección y evacuación de aguas residuales y lluvia, deben estar involucrados aspectos urbanos, municipales, como las proyecciones de la población, las densidades, los consumos de agua potable y las curvas de demanda de esta, aspectos socioeconómicos, socioculturales, institucionales, aspectos técnicos, tecnológicos y condicionaciones económicas y financieras. El diseñador debe seleccionar el sistema o combinaciones de los sistemas más convenientes para drenar las aguas residuales y pluviales de la población o área. La justificación de la alternativa adoptada debe estar sustentada con argumentos técnicos, económicos, financieros y ambientales. Como regla general, se debe adoptar sistemas convencionales para todas las poblaciones y localidades. Entonces, en últimas, pues, los que priman son los sistemas convencionales, pero hay situaciones muy especiales que se puede utilizar sistemas no convencionales. Bien, entonces, pasado esto, vamos a ver cómo se clasifican los conductos. Para ver esto, vamos a ver un cuadrito aquí, tenemos esta gráfica, y vamos a decir que este círculo es un pozo de inspección. Esta media luna aquí, esto lo que quiere decir es que es un pozo de inspección, pero es un tramo inicial. O sea que aquí hay esto no quiere decir que esto esté claro, sino que el tubo sale del pozo hacia la parte de acá. Es un tramo inicial donde no le caen aguas externas, sino solamente caen las aguas de las viviendas que están alrededor del tramo. Entonces, tramo inicial y después ya habrán otros tramos, por ejemplo, estos tramos de aquí que ya no son iniciales, sino interruptores, etc. Pero entonces, digamos que es eso. Miren, entonces aquí tendríamos muchos tramos iniciales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos tramos iniciales, otro tramo inicial, pero se unen tramos iniciales y empiezan a generar otro tipo de alcantarillado. Entonces, veamos a ver cómo los clasificamos. Decimos alcantarillado inicial. Es el tramo inicial de un alcantarillado que recibe directa y únicamente desagües de casas, pero no de otras alcantarillas. Pues, por ejemplo, este es un alcantarillado inicial, ¿no? Solamente desagües de casas, este es alcantarillado inicial, pero ya este no, porque este recibe aguas de acá y las propias de la alcantarilla. Este no, por ejemplo, ya recibe otras aguas. Entonces dice alcantarillados secundarios, son los que reciben el desagüe de domos o más alcantarillados iniciales. Entonces miren, aquí hay un alcantarillado inicial y este es otro alcantarillado inicial, entonces aquí tendríamos alcantarillado secundario. Entonces tendríamos nosotros inicial y secundario. Inicial y aquí un alcantarillado secundario. Dos o más alcantarillados iniciales. Bien, colectores secundarios son los que reciben el desagüe de dos más o más secundarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es inicial, este es inicial, este es secundario, inicial, este es secundario. Entonces, colector secundario. Entonces, colector principal son los que reciben el desagüe de dos o más colectores secundarios, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esto está inicial, colector secundario. Y aquí viene otro colector secundario, pues entonces aquí este es un colector secundario. Estos serían colectores de tipo secundario. Colectores principales, pues son los que reciben desagüe de dos más colectores secundarios. Ya habíamos visto esto, pues estos serían los colectores principales. Aquí hay varios colectores principales. Aquí hay una serie de colectores principales. Y viene interceptor. Es un tubo que intercepta el flujo de otros conductos.
se constituye generalmente paralelo a la corriente de agua. También se constituye bordeando una colina o cerro para interceptar las aguas lluvias que bajen. Entonces, miren ustedes aquí. Todos estos forman colectores principales y entonces aquí hay lo que se llama un interceptor. Intercepta todas las aguas de los colectores principales. Y también está el emisario final, dice, es el conducto que lleva todas las aguas de una parte o de la totalidad de la localidad, de una ciudad o población, al punto de vertimiento en un río o curso de agua. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, captamos todas las aguas de estos sistemas, lo llevamos a un interceptor, y aquí a un emisario, y aquí lo podemos utilizar, dependiendo del tipo de alcantarillado que sea, lo llevamos a la planta de tratamiento de aguas residuales, o también de aquí lo podríamos verter directamente al río, ¿no? Esto no podríamos verterlo directamente dependiendo del tipo de alcantarillado. Por ejemplo, en este tipo de alcantarillado que está aquí, lo podemos verter, entonces este es un alcantarillado combinado donde vienen aguas residuales y agua lluvia. Si fuera de aguas residuales, todo lo llevaríamos a la planta, pero si fueran de agua lluvia, yo las podía verter directamente al río, ¿no? Pero como es un sistema de combinado, agua lluvia y aguas residuales, lo que hago es hacer un interceptor, un emisario y hacer aliviaderos. Ahora veremos nosotros cuál es la función del aliviadero, pero específicamente es evacuar los excesos de agua para que los diámetros de los colectores no se vuelvan tan grandes. Bueno, entonces tendríamos esa clasificación. Entonces, lo primero, agua, es un emisor final. Este es un interceptor. Este es el emisario final, va a la planta de tratamiento de aguas residuales o puede ir, si las hacen aguas lluvias, pues directamente al río. Pero cuando hay aguas residuales, tenemos que tener una planta de tratamiento de aguas residuales. Bien, entonces vamos a ver la parte de disposición de la red. Dice, el trazado de la red de alcantarillado depende fundamentalmente de el sistema de escurrimiento adoptado. Entonces, veamos a ver, si fuera este alcantarillado sanitario totalmente, yo me haría esta disposición, llegaría aquí y iría a la planta. No le haría aliviadero, pero si es de agua lluvia, yo diría que si es agua lluvia, entonces lo puedo dirigir directamente al río. Entonces, que es la disposición, el tipo de alcantarillado. Pero si es alcantarillado combinado, entonces yo digo, como es combinado, pues yo llevo las aguas lluvias y aguas residuales por un solo conducto y hago aliviadero aquí y también podría hacer un aliviadero acá, ¿no? Y llevar solamente lo que necesito a la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, eso depende de del tipo de red. Por eso dice, sistema de escurrimiento adoptado, sanitario, pluvial, combinado, separado y no convencional. La topografía, geología y hidrología del área de drenaje. Importante, topografía. ¿Por qué la topografía? Pues porque es un alcantarillado que va a trabajar escurrimiento libre. Entonces trataremos de ver, ¿no?, las líneas de topográficas con objeto de desaguarlo por escurrimiento libre. Entonces tenemos que ver la topografía que descargue directamente, ¿no?, sobre el sistema. Entonces, para esto, pues tendríamos nosotros las líneas correspondientes topográficas y desde ahí vamos a proyectar nuestra alcantarillado, generalmente siguiendo la topografía del terreno. Geología e hidrología del área de drenado. Geología, ¿no? Importantísimo, ¿por qué? Porque tenemos que ver las características geológicas del lugar, porque si es un lugar de zona inestable, pues ya sabemos que se va a dañar el alcantarillado, entonces no vamos a meter por ahí en zona inestable el alcantarillado, y ha sucedido muchas veces, se hacen los alcantarillados y resulta que es zona inestable, si es una zona inestable se daña el alcantarillado y se va a dañar la inversión. La hidrología del área de drenado, pues yo necesito saber cuál es la cantidad de agua y hasta qué nivel va a ser las zonas de inundación. Si esas zonas de inundación me van a pasar las cotas del alcantarillado. Y por último, el sitio de descarga, ¿no? Muchas veces podemos nosotros diseñar un alcantarillado con un sitio de descarga. Y sobre todo si es alcantarillado sanitario, pues
tenemos nosotros ahí una planta de tratamiento para un sitio de descarga, pero muchas veces por la topografía y las características de la localidad, podemos tener 2 o 3 sitios de descarga. ¿Cuál es el problema de 2 o 3 sitios de descarga? Que tenemos que tener 2 o 3 muchas veces plantas de tratamiento. Entonces, lo ideal es tener un solo sitio de descarga donde pueda yo tratar mis aguas residuales. Pero muchas veces hay una colina de por medio, cualquier cosa de por medio, y hace que yo tenga uno o varios sitios de descarga. Entonces, diríamos nosotros que no hay regla general para la disposición de redes de alcantarillado, ya que esta depende de las condiciones de la localidad. No obstante, se indicarán a continuación algunas disposiciones típicas. Vamos a ver qué disposiciones, ¿no? Pero pues cada caso es una cosa independiente. Sin embargo, vamos a ver esto. Sistema perpendicular sin interceptor. Se utiliza generalmente para aguas lluvias, buscando la distancia más corta al río, ya que sus aguas pueden verterse directamente al río. Entonces, como podemos verter directamente al río, pues yo cojo esta zona y la mando acá. Directamente al río, como es agua lluvia, es al río. No me voy a poner aquí a meterle aquí un interceptor, porque eso me encarece los costos. Entonces, directamente al río. Miren, entonces los diámetros son más pequeños aquí y salgo directamente al río. Por eso decíamos que depende de la disposición, qué tipo de alcantarillado. Si es agua lluvia, generalmente las aguas lluvias las trataremos de evacuar al río, ¿no? Si tenemos fuentes cercanas, pues evacuarlas, porque si no los diámetros se nos vuelven demasiadamente grandes. El segundo es sistema perpendicular con interceptores. Es apropiado para redes de aguas residuales, alcantarillado sanitario. Los conductos principales en un área de la ciudad son trazados perpendiculares al río a lo largo de la margen de este, y otro conducto principal, interceptor, recibe en su trayecto todos los conductos y conduce el efluente a un sitio adecuado de descarga o a un sitio de tratamiento. Entonces, miren ustedes, este era directamente, en cambio, si son aguas sanitarias, yo no lo puedo botar al río, porque contamino toda esta zona. Entonces, lo que hago yo es sistema perpendicular y con interceptor. Aquí puedo hacer aliviadero, no, pues si esas son aguas sanitarias. Ahora, como las aguas sanitarias, decíamos, son pequeñas con las aguas lluvias, pues llevamos estas directamente a la planta de tratamiento. Por eso con este sector emisario a la planta y aquí desagua. El otro caso es el caso que veíamos al principio, ¿no? Sistema perpendicular con interceptor y aliviadero. Entonces, este caso es este. Mire, tiene interceptor y tiene aliviadero. ¿Por qué? Porque como son aguas sanitarias, o sea, ¿para qué es esto? Para un alcantarillado combinado. Entonces, dice, son apropiados para alcantarillados combinados, ya que el aliviadero permite reducir la carga hidráulica pico producida en el caso de una precipitación que llegaría a la planta de agua residual. Semejante al anterior, pero existen dispositivos de alivio a lo largo del interceptor para épocas de lluvia. Entonces, yo lo que voy a hacer es, bueno, ese alcantarillado por un solo tubo van aguas lluvia y agua residual. Entonces, yo, como van las aguas residuales y lluvia, no puedo ir directamente al río, ¿no? Pero, sino que lo saco a un emisario y las aguas tienen que ir a la planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen aguas residuales. Entonces, pero, ¿qué hacemos? No? Miren ustedes, aquí colocamos un aliviadero. Entonces, todas estas aguas que me vienen residuales y lluvias, las llevo aquí, y aquí hago aliviadero. Como decíamos, el aliviadero, para diseñar el aliviadero tenemos que saber la dilución. Supongamos que no podemos verter a este río aguas que tengan menos de una dilución de 1,3. ¿Por qué de una dilución? Porque una dilusión mayor, digamos, o otro tipo de dilución, me daría una contaminación del río que no la aguantaría. Entonces yo lo que hago es ver que mi dilución para que no botar las aguas muy concentradas. Entonces digamos que yo tengo una dilución de 1,3. Y cojamos el caso general que veíamos nosotros. Trajemos por aquí 100 litros por segundo.
Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces decimos, nos llegan 100 litros por segundo. Entonces, como yo estoy diciendo que una dilución de un aguas residuales por 3 aguas lluvias, entonces si las aguas residuales son 10 litros por segundo, las aguas lluvias serían 30. Y entonces el total sería, cuando pasen por aquí 40 litros por segundo, 40 litros por segundo, todas las aguas me vendrán por esta colectora hacia la derecha. Pero si ya pasan 50, 60, 70 de los 100 litros por segundo, pues yo todo eso lo voy a botar aquí. ¿Por qué? Porque ya he diluido, ¿no? Diluido más de la dilución mínima recomendada. Entonces yo tengo, por ejemplo, cuando pasen 50, son aguas sanitarias y lluvias que me están pasando aquí, entonces 40 van por aquí y el resto van para acá. Si pasan o se pasan 100, 40 van por aquí y 60 los dos. Entonces, por eso me estoy aliviando que el sistema de alcantarillado. En vez de que me pasen por aquí 100 litros por segundo, pues me van a pasar por aquí 40. Entonces, los diámetros y los caudales se vuelven menores en esta parte de aquí y estoy aliviando. Aquí también podría meterle un aliviadero, ¿no? Por ejemplo, digamos que son 1000 litros por segundo. De esos 1000 litros por segundo que llegan aquí, digamos que 100 litros por segundo son aguas residuales y 900 de aguas lluvias. Entonces hago un aliviadero y si yo tengo la dilución de 1,3, entonces yo diría que cuando pasen hasta 400, 100 de aguas residuales y 300 de aguas lluvias, yo los puedo botar en río. Y la planta de tratamiento, ¿para qué caudal la vamos a diseñar la planta de tratamiento? Pues para 400 litros por segundo, porque es alcantarillado combinado. Si fuera alcantarillado sanitario, solamente la tendríamos que diseñar para 100 litros por segundo. Entonces, estos, por ejemplo, Pasto tiene un sistema parecido a este, pero no tiene total. Acá no tenemos este plan. Y muchas poblaciones a nivel del país. Porque las plantas de tratamiento de aguas residuales son muy costosas y una operación y mantenimiento muy exhaustiva que hace que los procesos cuesten y la gente no pues trata las aguas potables, pero pagar por las aguas residuales son muy renuentes, entonces botan directamente al río. Aquí lo que nos pasa aquí, prefieren contaminar el río y no hacer una planta de tratamiento. La planta de tratamiento estaría del orden de, ¿qué? Yo digo, unos 50.000 o 100.000 millones de pesos, ¿no? Para el Pasto, o 200.000 millones. Entonces, pero tenemos que hacer esos interceptores y aliviaderos. Sistema zonal, dice. Este sistema, los conductos principales se trazan paralelos al río, sirviendo cada uno como conducto interceptor de una zona de la ciudad, evitando que todo el escurrimiento vaya al conducto más bajo. Este sistema sirve para la ciudad que tiene desarrollo próximo o que se vea en la necesidad de bombear en los sitios bajos, disminuyendo a lo estrictamente necesario el caudal a bombear, utilizado para el alcantarillado combinado. Entonces tendríamos nosotros, miren, aquí digamos que esta es una colina y el agua, ¿no? El agua está bajando por aquí y esta es una zona plana, una colina y una zona plana. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer un interceptor general, ¿no? Llevamos las aguas lluvias y sanitarias y de aquí, como este está más alto, lo llevo directamente a la planta o al emisor final. Y esta zona que es baja, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esta zona baja, si es una zona de inundaciones, entonces le hago una estación de bombeo, si es que se necesita o si no la conecto directamente. Y podemos llevarlo a la planta de tratamiento de aguas. O si no, si yo, digamos, si los caudales, si este sería el alcantarillado sanitario, entonces iría a la planta. Y de pronto yo podría hacer aquí, no, bueno, ya no lo puedo hacer, pero ver la posibilidad de construir aliviaderos. Sistema en abanico, dice, utilizado en poblaciones con varios colectores principales. Si el alcantarillado es de agua lluvias, el agua se vierte directamente al río. Y si el alcantarillado es sanitario, se traza un emisario que vierte el caudal distante de toda la población. Si es combinado, se puede proyectar un aliviadero y el emisario que lleva las aguas residuales se vierte lejos. Entonces, miren ustedes, hay varios colectores principales, estos aquí, colectores principales, entonces se unen a un solo colector central
Y entonces se lleva, si aquí se lleva directamente a la red petar, si es un alcantarillado sanitario. Si es un alcantarillado de aguas lluvias, por ejemplo, no, pues, no haríamos esta disposición, sino que botaríamos directamente. Pero si es un alcantarillado combinado, por ejemplo, entonces tendríamos que hacer un aliviadero. Todas estas aguas las aliviamos, las botamos al río y aquí iríamos, las aguas ya diluidas llevaríamos a la petar. Entonces, ese sistema de Navami. El otro sistema es lo que se llama un sistema en bayoneta. Dice, empleado exclusivamente en alcantarillados sanitarios, en terrenos muy planos y velocidades muy bajas en las cuales se debe proyectar cámaras de lavado en los tramos iniciales. Entonces, tenemos estos sistemas, miren, poblaciones planas, ¿no? Esto es un pozo inicial. Miren cómo viene el agua, ¿no? Recorre, viene, pasa por aquí, viene por acá, viene acá, llega hasta aquí. Está formando una especie de escalera, ¿cierto? Saliendo, bajando, saliendo. Por ejemplo, aquí una escalera, ¿no? Viene acá, ¿no? Baja, y se unen aquí y se van uniendo. Por ejemplo, aquí, es una escalera que baja aquí, ¿no? Viene por esta parte, viene así, escala. Entonces, ¿qué es lo que es? Se trata sobre todo esto se utiliza en alcantarillados sanitarios. Se trata de que aquí este pozo de inspección lo podamos llenar. Como son terrenos muy planos, y entonces llenamos el pozo, aquí tenemos una válvula, la cerramos, la válvula, llenamos el pozo y lo descargamos. Entonces podemos hacer limpieza de estos tipos de tubería, ¿no? La limpiamos, ¿para qué? Para que los sedimentos resbalen y podemos llevarlo a un sitio de descarga. Entonces, con esto, todos estos pozos, se puede, entonces yo digo, aquí una válvula para limpiar toda esta zona y ahí mismo otra válvula aquí para válvula de compuerta lateral, puede ser, ¿no? Aquí abajo para lavar todo este sistema, ¿no? Y así yo poder lavar los tramos de la alcantarilla. Bien, señores, entonces vemos esto, que son lo que se llaman diferentes tipos de conductos en el sistema de alcantarillado. Entonces, dependiendo de qué tipo de alcantarillado sea, sanitario, pluvial o combinado o separado, entonces podríamos nosotros tomar las diferentes disposiciones. Estas son disposiciones típicas, pero ya cada cual pues la puede adoptar a su problema, ¿no? A cada cual le puede adoptar a un problema diferente. Bien, entonces vamos a ver algunos aspectos generales, ¿no? En la planeación de proyectos de infraestructura. Entonces, dejamos la parte de los conductos y vamos a ver la parte de planeación de proyectos de infraestructura. Esto es sacado de la fuente RAS. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando vamos a diseñar el alcantarillado no es solamente diseñar las cotas, las pendientes y el diámetro de la tubería, no, hay que hacer un análisis socioeconómico, ¿no? De la población. Hay que estudiar las características de la localidad, cuáles son los consumos de acueducto. El alcantarillado, sobre todo los alcantarillados sanitarios, están en función de la población. Entonces, y de los consumos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer un alcantarillado, por ejemplo, sanitario, lo que vamos a tener nosotros son las aguas potables que han llegado a la vivienda y se convierten en aguas residuales. Generalmente el 80% de las aguas potables van al alcantarillado. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la población, los consumos, ¿no? Dotaciones y toda esa cosa. Ustedes, por eso, este capítulo 2 es similar a lo que habíamos nosotros hablado en acueducto, ¿no? Planeación de proyectos de infraestructura, la misma historia. Por eso no vamos a ahondar sobre este capítulo, ya que muchas de las cosas que se vieron en acueductos se están viendo en alcantarillado, ¿no? Hay que hacer un estudio de la población, de las características de las condiciones sanitarias existentes, con el objeto de planear y diseñar un sistema de alcantarillado, tanto aguas lluvias como sanitario, adecuado para la población. Una buena planeación
del proyecto nos da un buen alcantarillado. Entonces decimos nosotros que alcance las entidades territoriales, las personas prestadoras de servicios públicos y otras que promuevan y desarrollen inversiones de acueductos y o alcantarillados y o aseo, deben identificar dentro de sus herramientas de planeación sectorial los proyectos de infraestructura cuyo desarrollo es prioritario en su jurisdicción relacionados con este sector, con el propósito de satisfacer necesidades racionalizando los recursos e inversiones de forma que se garantice la sostenibilidad del proyecto. Y hemos hablado que un proyecto tiene que ser sostenible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista comunitario. Entonces, vamos a ver, dice, articulación de los proyectos de acueducto y alcantarillado con los planes o esquemas de ordenamiento territorial, los planes ambientales, regionales y sectoriales. Entonces, en esto ya lo habíamos visto también, ¿no? Dice, las personas prestadoras deberán articular sus proyectos de infraestructura con los planes y programas de prestación de servicios, con los objetivos, metas, programas, proyectos y actividades definidos en las diferentes herramientas de planeación, tales como pues, la POT, ¿no? Hemos hablado ya, planes de ordenamiento y manejo de cuencas, los CONCAS, ¿no? Planes sectoriales como los PSMB, planes de saneamiento y manejo de vertimientos. Miren, aquí aparece una cosa importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta cuáles son los programas de saneamiento y a dónde vamos a verter y a dónde vamos a hacer nuestra planta de tratamiento de agua residual. Formulados por las personas prestadoras y aprobados por las autoridades ambientales. Los planes establecidos en la regulación tarifaria, bueno, los planes de emergencia y contingencia para manejo de desastres y emergencias asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Miren, es que cuando yo estoy hablando de esta planeación, son acueductos y alcantarillados son similares, por eso no vamos a tratar esto muy a fondo, porque tenemos, ya hemos visto los mapas de riesgo de calidad de agua también. Vamos a ver las etapas de planeación de los proyectos de acueducto y alcantarillado y aseo. Dice, se deberá seguir el siguiente procedimiento. Primero, diagnóstico detallado de la situación del municipio. Determinación de la población afectada. Vamos a ver cuál es la población actual y la población futura. Esto ustedes ya lo han visto y ya lo han hecho en la investigación preliminar, ¿no? De la situación del municipio. Población afectada ya la tienen. Características socioculturales de la población y participación comunitaria también ya lo han hecho ustedes. Cuantificación de la demanda y necesidades también ustedes ya lo hicieron. Esto en acueducto. Conocimiento de la infraestructura existente también. Entonces, estas son actividades, estas 5 son actividades preliminares y luego sí siguen a la parte 6, definición y alcance de las intervenciones, hasta dónde va a ir, ¿no? Estudios básicos de las alternativas. En esto de alcantarillados hay varias alternativas que puede hacer. Alcantarillado, por ejemplo, yo digo, si es un alcantarillado de agua y lluvia, digo, no todas las aguas lluvias voy a poder meter a los alcantarillados, sino que parte las voy a dirigir hacia las fuentes superficiales. O si yo tengo un alcantarillado combinado, también puedo hacer eso, ¿no? Entonces, decir, las aguas lluvias las llevo directamente superficialmente al río, parte de las aguas lluvias, y la otra sí la meto en el alcantarillado combinado. Entonces, esto básico de estudio de alternativas lo tengo que hacer, ¿no? Es decir, lo que yo necesito es minimizar sobre todo las aguas lluvias que me entran en el alcantarillado, porque las aguas lluvias me van a dar diámetros demasiadamente grandes, pero si no se puede, toca meterlas todas al alcantarillado. Formulación y priorización de proyectos, formulación y análisis de alternativas de proyectos, comparación de alternativas y selección de la alternativa viable. O sea, que yo tengo varias alternativas, inclusive yo puedo inicialmente proyectar una alternativa, pero en el camino puedo ir cambiando, ¿no? Porque de pronto las curvas de nivel no me dan y entonces yo tengo que, en vez de irme para un lado, tengo que irme cuadrando para otro, ¿no? Dependiendo de la topografía del lugar. Y entonces yo estoy planteando varias alternativas y de esas alternativas, pues yo escojo la más viable.
elaboración de plan de obras, determinación de costos de proyectos y formulación de cronograma y implementación del proyecto. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Pues las actividades preliminares. En actividades preliminares para emprender el proyecto deberán incluir diagnóstico. Aquí están las 5 primeras, que son actividades preliminares. Vamos a ver lo que es diagnóstico detallado de la situación del municipio. Dice, como primera instancia se deberá realizar un diagnóstico sobre las condiciones actuales en materia de salud pública, del estado de los recursos naturales y del bienestar social. Entonces, esto es cómo está el municipio. Población afectada, dice, determinar la población directa o indirectamente afectada, así como la población objeto o beneficiada con la ejecución del proyecto, calculada dentro del periodo de diseño del mismo. Entonces, ¿cuál es el periodo de diseño? Pues ya sabemos nosotros que es un periodo de diseño que ya lo hemos determinado para 25 años y ya hemos calculado la población afectada, ¿no? Entonces, como yo voy a hacer el mismo proyecto para acueductos y alcantarillados, entonces aprovecho los datos del acueducto y ya los tengo para el alcantarillado. Características socioculturales de la población y participación comunitaria. Dice, debe incluirse información acerca de las condiciones sociales y culturales de la población objeto con base en información primaria y secundaria. Bueno, toda esta información ya lo hemos visto, ¿no? Población flotante, ¿no? Miren ustedes aquí. Tenemos que ver esa población flotante. ¿Por qué? Porque esa va a ser parte del alcantarillado, ¿no? Niveles de ingreso y actividades económicas predominantes, etc. Cuantificación de la demanda y de las necesidades, ¿no? Revisar las demandas actuales y futuras del sistema conforme al POT, el PGIR, demás herramientas de planeación, con el objeto de estimar la capacidad necesaria de las obras para construirse y las expansiones futuras que requieran para cada uno de los componentes. La cuantificación de la demanda ya la han hecho ustedes, ¿no? Para las necesidades presentes y las necesidades futuras. Diagnóstico y evaluación de los sistemas existentes. Se debe evaluar el sistema existente, objeto del proyecto, buscando obtener información sobre su funcionamiento general, la capacidad máxima real, las condiciones tecnológicas y la eficiencia, y los criterios operacionales, con el fin de hacer un diagnóstico sobre la posibilidad de mejorar los niveles de eficiencia del sistema. Si yo voy a trabajar un sistema de alcantarillado, pues este diagnóstico tiene que hacerlo muy, muy profundo, ¿no? Porque muchas veces hay tuberías que me sirven para el proyecto. Entonces cuando yo le hago un rediseño, un diagnóstico, una evaluación del sistema, puede ser que muchas de las tuberías que estén allí sirvan y sean de materiales, digamos, que los han instalado recientemente. Entonces, ¿para qué voy a meterlo si la capacidad hidráulica de la tubería en determinado sector me da el tubo es adecuado y me resiste un periodo de diseño de 25 o 30 años, ¿no? Entonces hay que evaluar esto. Dice, para este diagnóstico, dice, paso 1, recolección y análisis de la información. Se deberá recoger información de estudios existentes, registros de operación y mantenimiento, reportes de construcción, etc. Se deberá incorporar y documentar las actividades de diagnóstico de campo que incluyan la medición de las variables independientes y simultáneas en diferentes puntos de operación. Lo que quiere decir esto es que hay que hacer un estudio de catastro. Así como hacíamos un estudio de catastro de acueducto, tenemos que tener un estudio de catastro de alcantarillado para darnos cuenta qué tipo de tuberías son, cuáles son los diámetros y cuáles son las características de la tubería, si ha sido, digamos, muy desgastada por daños alrededor de los tubos. Entonces, eso me da una idea de que si toca o no toca cambiarlo, si la capacidad hidráulica es la adecuada. Análisis de los sistemas, ¿no? Y si en esta fase considera una investigación detallada de las áreas con problemas, la realización de inspecciones que permiten determinar con precisión los tramos defectuosos y los tipos de daño. El deterioro de la infraestructura, las constantes causales frecuentes de reparación, ¿no? Si está muy deteriorada, pues la cambiamos, pero si está buena, ¿para qué? Si se ha reparado muchas veces los tramos, también. Bueno, la formulación del plan de rehabilitación también, ¿no?
Y aquí viene la parte de la planeación del proyecto por etapas. Esto es bien importante, ¿no? Sobre todo en el alcantarillado, que los proyectos cuestan mucho. Como ejemplo, pongamos aquí en la ciudad de Pasto, ¿qué sucedió aquí? Que había una plata del BID y estaban prestando para el alcantarillado el nuevo alcantarillado de la ciudad de Pasto, ¿no? Hicieron los estudios y se hizo toda la evaluación y, pues, y el costo era elevado, pero había solamente una parte de ese costo total para invertir en el alcantarillado. Entonces lo que se hizo fue una evaluación y se decidió invertir esa plata en un interceptor y emisor. Entonces se rediseñó la parte del interceptor y el emisor final. ¿Por qué? Porque no había plata para todo el proyecto y poco a poco se ha ido, todas las tuberías de los colectores se ha ido uniendo a ese colector principal. Entonces se ha planeado por etapas. Si no se tiene, tal etapa, la primera, la segunda, la tercera. Estudios básicos, ¿no? Los estudios básicos que debe contener los proyectos, dice condiciones generales, disponibilidad de agua y balance hídrico. Ustedes ya lo vivieron, disponibilidad de agua y balance hídrico, ya hicieron el balance hídrico de las microcuencas, ¿no? Donde va a ir el alcantarillado. Ustedes ya tienen el balance hídrico de su localidad. Geología, geomorfología y suelos, pues necesitamos hacerlo esto porque necesitamos saber la inestabilidad del terreno, estudios fotogramétricos, topográficos y trabajo de campo. Infraestructura existente de otros servicios, yo tengo que ver, ¿no?, dónde viene la línea telefónica, las líneas de gas, porque esto se va a interceptar. Disponibilidad de energía eléctrica y comunicaciones, vías de acceso, disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción. Miren, la misma historia que en los productos, la mano de obra y materiales de construcción, estudios socioeconómicos. Tengo que saber estos manos de obra y cuáles son materiales, la mano de obra. ¿Por qué? Porque eso me va a servir para mí para hacer la cantidad de obra y presupuesto. Entonces dice, actividades para el planeamiento y diseño de sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales. Entonces tenemos nosotros aquí, dice, las actividades que de manera general deben seguirse en el desarrollo de un proyecto completo de recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales se listan a continuación. Para el caso de expansiones, el diseñador debe establecer cuáles de estas actividades son relevantes para el caso específico. Aquí estamos trabajando también la parte de expansión, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta no solamente la población existente, sino la población futura, ¿no? Y entonces tenemos que tener en cuenta áreas de expansión, ¿no? Por eso, cuando se diseña un alcantarillado, tiene que ser un plan maestro de alcantarillado, como hay un plan maestro de acueducto, porque allí yo voy a localizar las necesidades presentes y futuras, ¿no? Entonces hay muchas veces que los urbanizadores le meten un tubo de 8 pulgadas o de 10 pulgadas. Dicen, no, es que yo conecto aquí. Y hermano, no, señor. Si por ahí pasa un tubo de 30 pulgadas, pues tienen que conectarse a un tubo de 30 pulgadas. Y no puede hacerlo. No, yo lo hago, ¿por qué? Porque el costo es bajo. No, la empresa no le permite, sino que si hay un plan de expansión y este tubo es de 30 pulgadas, pues tiene que hacerlo el urbanizador, si quiere pegarse a la cima. O si no, la empresa de acueducto pues tiene que hacer el colector principal, pero en el diámetro de 30 pulgadas y no meterle 8 pulgadas, porque por ahorrarse costos. Entonces veamos a ver las actividades, información básica, obtención de información relevante a los estudios básicos, citando las fuentes respectivas, delimitación del perímetro sanitario municipal, hasta dónde voy a desaguar mis aguas residuales y mis aguas pluviales, ¿no? Delimitación del área del proyecto, el área para la cual debe ser proyectado el sistema. Como les decía yo, el área tiene que corresponder a áreas presentes y áreas futuras. Periodos de análisis, es necesario establecer el periodo de planeamiento del sistema y el año inicial de operación.
Generalmente, pues 25 años, ya decíamos nosotros. Estimación de la población, ya habíamos hecho esa estimación. En el caso del sistema sanitario, se debe estimar la población a lo largo del periodo del planeamiento del sistema. La población estimada en el área del proyecto debe considerar las densidades de saturación con base en los planes de ordenamiento territorial de la localidad. Si tiene, ¿no? Porque si es un área de bastante expansión, ¿por qué le voy a meter saturación? Limitación de las áreas de drenaje, ¿no? ¿Por qué? Porque una montaña que me esté pasando el agua de la montaña, pues las aguas lluvias me van a caer a la localidad, entonces yo tengo que delimitar esas áreas de drenaje y tratar de esas aguas encauzarlas por otro lado al río y no meterlas a la población. De determinación de las características del sistema, dice, generación de alternativas de sistemas para recolección y evacuación de aguas residuales y fluviales. Se requiere generar alternativas de sistemas de recolección de aguas residuales y lluvia. Es necesario evaluar cada alternativa dentro del punto de vista del impacto ambiental. Aprovechamiento de los componentes existentes. Se debe establecer la posibilidad de aprovechar total o parcialmente elementos del sistema de recolección y evacuación existente. Entonces, esto es muy importante porque yo tengo que hacer una evaluación y en base a esa evaluación decir estos tramos sirven, no sirven y generar mi diseño de alcantarillado. Análisis de los sitios de descarga, ¿no? Este es otro factor, ¿no?, importantísimo, los sitios de descarga. ¿Dónde voy a descargar? Pues, no, porque el sitio de descarga pues, va a generar una serie de problemas, ¿no? Sobre todo que son aguas que caen hacia afuera y dejan el alcantarillado y pueden generar diferentes tipos de problemas hidráulicos, ¿no?, como son socavaciones o olores, ¿no?, porque son aguas residuales. Y como son sitios de descarga, pues tenemos que minimizar esos sitios. Se deben identificar las poblaciones localizadas aguas abajo de los posibles sitios de descarga y de disposición de las aguas residuales evacuadas de la localidad y se deberán analizar las características de autodepuración de los cuerpos de agua receptores, ríos, quebradas, arroyos, etc. Y los posibles efectos ambientales de las descargas con y sin tratamiento con base a la legislación vigente. Esto, como decíamos nosotros, es buscar dónde vamos a desaguar, pero el problema es que estos sitios de descarga de aguas abajo van a otra quebrada y abajo está el acueducto de otra localidad. Entonces, aquí buscar no solamente los sitios de descarga que minimicen el impacto ambiental, ¿no?, aguas abajo. Pues, en este caso, pues, si son aguas residuales, yo lo que tengo que hacer, no puedo luego botar directamente al río, sino que previo tengo que hacer un tratamiento. Vamos a ver entonces predimensionamiento de los componentes de las alternativas. Se deben dimensionar de manera preliminar los componentes de cada una de las alternativas consideradas para, dentro de las varias alternativas, tener nosotros pues, la certeza de que la alternativa nuestra es la mejor. Definición de criterios para la estimación de costos. Se deberán recopilar funciones de costo de componentes similares a los considerados en las diferentes alternativas, citando las fuentes bibliográficas que evalúan su validez. Estas funciones deben considerar costos de construcción, operación y mantenimiento. Y si yo tengo costos de otro alcantarillado que hicieron en la misma localidad, pues entonces yo puedo evaluar esos costos de similares características a los míos. Determinación de etapas de construcción, se deberán determinar las etapas de construcción o periodos óptimos de expansión de la capacidad de los componentes de cada alternativa considerada. Entonces, aquí dentro de la planeación, vamos a hacer la primera parte, va a ser el emisor final, después vamos a trabajar estos sectores y así se van generando las etapas de construcción. La selección de la mejor alternativa. Decíamos nosotros, con base en consideraciones técnicas, económicas, financieras, culturales y ambientales, se debe seleccionar la mejor alternativa para ser diseñada, construida o operada
Miren ustedes, diseñada, construida, operada y mantenida. Es que todos estos sistemas, y la gente está convencida de que esto es solamente hacer el alcantarillado y ya, funciona. No, esto necesita no solamente construcción, sino operación y mantenimiento. Es como las plantas de tratamiento de aguas residuales. No es construir, bueno, vamos a hacer la planta, qué lindo la planta, sí, pero vaya usted a operar y mantener esa planta. Eso es costosísimo. Por eso, no solamente tenemos que nosotros tener la visión de la planta, sino que la visión es global. La planta, la construcción, el diseño, construcción, operación, mantenimiento, y vamos a entregar nosotros un agua de buenas características, pero eso cuesta. Y entonces, después nos podemos hacer unas plantas grandísimas y especiales y después, ¿con qué terminan haciendo? Pues haciendo un bypass, porque no sirven las plantas. ¿Por qué? Porque el costo de operación y mantenimiento es altísimo. Por eso tenemos que buscar, ¿no?, el sistema que tenga evaluación y alternativas que tenga unas características técnicas que minimicen los costos. Entonces, dice, se debe la alternativa debe contar con licencia ambiental si ésta requiere o plan de manejo ambiental. Esto es importante también, licencia ambiental. Generalmente, pues, lo que hace, en nuestro medio lo que se hace es botar directamente el río, pero no hay conciencia ambiental. Aquí hay una conciencia, sobre todo desde la planta. Las empresas, por ejemplo, aquí en nuestro medio, las empresas de acueducto y alcantarillado, les interesa la planta. No les interesa, y eso que dice, son empresas ecológicas y que están, digamos, están aportando un medio ambiente a la naturaleza, y uno va a ver las tuberías de alcantarillado vertiendo directamente al río. Entonces uno dice, una cosa es lo que se dice por la radio y otra cosa es lo que hace. Las aguas residuales, no hay plantas de tratamiento. ¿Por qué? Porque eso es muy costoso y la empresa no quiere meterse en esos líos, y todos los gerentes hablan y no hacen la planta de tratamiento de aguas residuales. La misma historia con los sistemas de potabilización. Potabilizan el agua y todos esos lodos y todo, pero botan arriba. Y son empresas que les han dado premios nacionales y premios internacionales ambientales. Uno no entiende cómo es la situación. Bueno, diseño de alternativa seleccionada. La mejor alternativa debe ser dimensionada completamente y sus costos de construcción totalmente cuantificados dentro del cronograma preciso de ejecución de obra, incluyendo aspectos específicos requeridos de manejo ambiental y urbano de antes de construcción, tales como estudios prediales y de servidumbre, licencias ambientales, plan de manejo ambiental, impacto urbano y especificaciones técnicas. El diseño debe generar además obligatoriamente manuales y programas y procedimientos de operación y mantenimiento apropiados para garantizar la efectividad y sostenibilidad del sistema a lo largo de su vida útil y minimizar efectos ambientales negativos. Entonces, un buen diseño de una planta minimiza esos impactos ambientales. Pero el problema de la ingeniería nuestra es que nosotros copiamos, casi todo lo copiamos. Y decimos, bueno, una planta de tratamiento, entonces van a ver por dónde hay una planta de tratamiento y la planta de tratamiento de aguas residuales o una planta de tratamiento de aguas potables. Le dicen, vea, yo le enseño, pero deme la construcción. Y desde luego, pues, diseño y construcción, y eso implica unos gastos y producción. Y entonces, por eso, todas estas plantas de tratamiento, la mayor parte no funcionan. ¿Por qué? Porque se han hecho bajo otros criterios, no se hacen con criterios técnicos de planeamiento. Sino, deme el diseño, y le doy el diseño y deme la construcción. No se hacen con todos estos plantas de tratamiento de aguas residuales, sino que se copian. Y copian una planta de tratamiento que no es, ¿no?, congruente con
el agua que viene por el alcantarillado. Entonces, que llega el fracaso, porque esa planta de tratamiento está hecha para una determinada calidad de agua y esta es otra calidad del agua. Entonces, lo ideal es que el agua residual se le haga un análisis y se genere su planta de tratamiento para esa calidad del agua. El problema nuestro, como les digo, el problema de estos sistemas de alcantarillado, de acueductos, de plantas, ¿no? Es que los proyectos los copian. En estos proyectos de alcantarillado no pueden copiarlo porque cada topografía, la topografía son diferentes y entonces, si no, ya hubieran empresas diseñadas para copiar esto. Bueno, señores estudiantes, vamos a dejar por ahí y ya en la próxima clase abordaremos otros temas relacionados con los alcantarillados. Muchas gracias, muy amables y como siempre, energías positivas.